Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, listos para nuestro programa de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tendremos un invitado muy especial porque solemos pedir auxilio a los estudiosos de la ciencia política, porque la política, ¿verdad?, es una ciencia muy complicada. Los que piensan que la política es fácil están equivocados. La política es una ciencia compleja. Me ha tocado estudiarla desde diversos puntos de vista, no solo en el ejercicio profesional, sino en 2 diplomados que hice de marketing político electoral en el Instituto de Gerencia del Estado Zulia. Me han permitido certificar que la política no solamente es una ciencia, sino es una ciencia compleja. Para que nos dé un auxilio sobre cómo interpretarla y cómo ver los distintos escenarios políticos del momento, dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia para la presentación de nuestro invitado de el día de hoy. Adelante, Rafael. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de Telecolor para el estado Zulia y a través del grupo Somos TV para el estado Lara. Estamos en radio a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, el diario La Verdad, el diario Versión Final, a través de somosnoticiascol.com. También nos van a poder leer con los amigos de sunoticiero.com y también nos leen en esconusted.com. Como bien lo dijo Rafael Galicia en la introducción a nuestro programa, hoy tenemos un programa de escenarios políticos, de análisis político de la actualidad, en una materia en la cual Venezuela está como en un bucle. El país está como en un bucle en el tema político y queremos saber qué nos trae el 2022, qué movimientos a lo interno del gobierno, a lo interno de la oposición se prevén para este año 2022. Para ello vamos a conversar con el profesor Jesús Seguías. Él es el presidente de la encuestadora Dantincor, también es periodista y estudioso de los sucesos políticos que vive nuestro país. Pero antes que todo y como siempre, profesor Seguías, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, un placer estar aquí acompañándolos y bueno, dispuesto pues a responder todas las inquietudes que tengan. Bueno, el proceso electoral de gobernaciones y alcaldías estuvo presidido pues, por muchos escenarios complejos. Este programa de televisión y de radio, profesor Jesús Seguía, que ya tiene 18 años de ininterrumpida transmisión, inició una campaña desde enero del año pasado para presionar públicamente a la oposición para que participara en las elecciones regionales. Porque ya no concibimos la idea de que la oposición siga lanzando parábolas por redes sociales, haciendo oposición por internet y no aterrizando en el día a día de la gente en la calle. Bueno, finalmente la oposición participó. Pero creo que a estas alturas, profesor Seguía, y es la pregunta concreta, en gran parte del país la oposición tuvo una derrota. Yo quiero su impresión de cómo interpreta usted el triunfo de Manuel Rosales en el Zulia, el triunfo en Barinas y el triunfo en esos estados. A ver si coincidimos con la vacuna política de este 2022 llamada unidad. Creemos que la unidad de la oposición es la vacuna contra, contra la posibilidad de ganarle al gobierno. Le escuchamos. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que las razones por las cuales los zulianos se han sentido muy molestos con el gobierno y votaron contra el gobierno en estas elecciones son las mismas que hay en todo el país. Se supone que en todo el país debió ocurrir algo similar al Zulia.
¿Dónde estuvo la diferencia? La diferencia es que en el Zulia había un liderazgo político e individual, como es el caso de Manuel Rosales y el caso de Un Nuevo Tiempo como partido político, que históricamente han tenido una posición de liderazgo indiscutible en el Zulia. Y ese liderazgo marca la diferencia. Pero además ese liderazgo no es el producto de alguien que quiere ser líder, sino de acciones. Y una de las acciones que caracterizó a Manuel Rosales fue la de tratar de unir al máximo a los opositores, y porque los zulianos tuvieron la brillante idea de no dispersar su votación. Los zulianos se concentraron en buscar la alternativa que podía salir del anterior gobierno regional. Entonces, obviamente que eso, sin duda, de haberse generado en todo el país, hubiese ayudado mucho. Inclusive en la unidad, Manuel Rosales fue una persona que trató de equilibrar, digamos, la distribución de los puestos, de los cargos a disputarse en ese día electoral. Es decir, no actuó sectariamente, como pasó en otras partes. Él pudo haber perfectamente impuesto una candidatura en el Zulia. Maracaibo. Perdón, en Maracaibo. Él pudo haber puesto a alguien de Un Nuevo Tiempo, y sin embargo no, respetó los acuerdos internos que había pues, en la oposición, y logró pues, hacer que el actual alcalde ganara las elecciones. Y él se convirtió en una locomotora para ganar esas elecciones. De manera pues que eso es lo que yo creo que ocurrió en el Zulia, y Manuel Rosales tiene por delante pues mucho trabajo por hacer. Él tiene ahora que cumplir. Afortunadamente ha venido actuando con bastante inteligencia, ha logrado entenderse con el gobierno nacional, lo cual ayuda en cierta forma a garantizar cierto nivel de gobernanza y gobernabilidad en el estado Zulia. Y eso es importante. De manera pues que ojalá pues sigan en esa ruta, y me imagino que eso será beneficioso para todos los zulianos, que es lo más importante finalmente. Profesor, ¿cómo equilibrar la balanza entre la gestión pública, de este caso el gobernador Manuel Rosales, y la agenda política de su partido, Un Nuevo Tiempo, que es uno de los 4 principales partidos de la oposición venezolana, que quiere sacar al gobernante con el cual se reúne el también gobernador Manuel Rosales para llegar al poder? ¿Cómo esta dualidad de escenarios lo puede enfrentar un gobernador opositor, teniendo el ejemplo de Manuel Rosales, pero también extrapolándolo al gobernador Sergio Garrido en Barinas, al gobernador Alberto Galíndez en Cojedes y al gobernador de Nueva Esparta? ¿Cómo mezclar una gestión de gobierno con una gestión política? Pero mira, en primer lugar, no olvidemos que en este momento la oposición venezolana está desmontando una ruta equivocada que duró más de 7 años, desde el 2014, cuando se produjo la famosa salida a partir del 12 de febrero del 2014, y esa ruta se impuso en la oposición venezolana, salvo el paréntesis de diciembre del 2015, cuando se hicieron las elecciones parlamentarias, pero el resto fueron, digamos, la ruta insurreccional, la ruta golpista, la ruta de confrontación radical, es decir, y coronada pues con ese gravísimo error de crear un gobierno interino que no gobierna nada, un gobierno interino que solamente estaba en la mente de Donald Trump, pero precisamente para él obtener beneficios electorales en su campaña del 2020, pero no para que beneficiara a la oposición como tal. Él creyó, no lo digo que lo hizo a mala fe, él creyó que con un solo ronquido de la primera potencia mundial, Nicolás Maduro iba a salir corriendo a pedir perdón o a asilarse en la embajada o a asilarse en Cuba. Y resulta que se equivocaron de cabo a rabo. Y esa estrategia arrastró a la oposición a una situación, digamos, casi de desmantelamiento total y de desintegración, desarticulación
y lo cual pues generó una situación de incertidumbre y de desesperanza en el país muy grande, porque la oposición no lograba los objetivos. Y razón por la cual los dirigentes políticos de oposición, todos en general, están en el suelo en materia de prestigio, en materia de confianza, y los venezolanos hoy están tratando de pisar tierra. Creo que Manuel Rosales dio un paso al frente en ese sentido. Eso que hizo Manuel Rosales de reunirse con Nicolás Maduro es un paso al frente. Es un paso correcto, porque sencillamente, ¿qué iban a hacer? Iban a repetir la historia de Juan Pablo Guanipa en las elecciones de gobernación pasadas, donde no quiso aceptar al gobierno de Nicolás Maduro ni al chavismo y dejó que los zulianos quedaran en manos de un gobernador como Omar Prieto. Eso no lo podía hacer Manuel Rosales. Además, él necesita, ya la oposición está en este momento, si la ruta, en otra situación, si la ruta es electoral, obviamente tiene que haber un mínimo de cohabitación institucional en Venezuela, no una vía de confrontación radical. Esa cohabitación institucional, que es muy distinta a la cohabitación política, aun cuando tenga cierto rasgo, esa cohabitación institucional es necesaria para garantizar cierta estabilidad, pero sobre todas las cosas, garantizar beneficios para una población que viene sufriendo en extremo. Y la población venezolana ya lo más que pide es parar de sufrir. Lo que más quiere es parar de sufrir. Y los políticos de oficio están en la obligación de entregarle a los venezolanos resultados tangibles, resultados concretos que mejoren la calidad de vida del país. El éxodo venezolano está marcado fundamentalmente por razones económicas y calidad de vida, no por razones políticas. El 82% de los venezolanos se han ido del país por razones económicas y razones de calidad de vida, o buscando mejoras en su calidad de vida. Apenas un 6% de los venezolanos se ha ido por razones políticas. De manera que la ecuación es fácil. Si queremos que retornen los venezolanos al país, lo que más importa a esos venezolanos fundamentalmente es que mejoren las condiciones de vida del país. Y yo creo que eso es un reto que tiene todo el sector político venezolano, sin excepción. El gobierno tiene la obligación de entregar resultados y la oposición es la más interesada en que revuelvan esos millones de venezolanos que se han ido, de los cuales 4 millones son electores opositores que no tienen capacidad de votar. Esa población regresa al país, le ha dado a la oposición venezolana, que en este momento está muy menguada, un poder electoral gigantesco, decisivo para los próximos procesos electorales. De manera que esto es un tema tan sencillo, tan lógico, tan elemental, que los opositores debieran considerarlo y ser los abanderados de la recuperación económica del país. No creer con ello que va a beneficiar a Nicolás Maduro. Y por ahí va mi pregunta. ¿La llamada cohabitación institucional al final del camino no beneficia a Nicolás Maduro de cara al 2024, por ejemplo? Que Maduro se presente ante una elección presidencial diciendo, miren, me logré entender con la oposición, dejé que salieran de la ruta insurreccional y estoy recuperando el país. ¿Y qué crees tú que es la política? La política y los juegos de poder son esos. ¿Qué está haciendo la oposición en México? Entendiéndose con Nicolás Maduro. ¿Qué está haciendo la oposición cuando participa en procesos electorales? Aceptar la cohabitación institucional en el país. ¿O es que aceptar ir a unas elecciones con el CNE no es cohabitación institucional? Obviamente que sí. Por eso digo que ahora Venezuela está en otra ruta distinta, impuesta por la fuerza de los hechos, más que por las razones muchas veces. La fuerza de los hechos le dijo a la oposición, no te queda más camino que irte por aquí. No tienes otro camino que este, porque los otros, el de la confrontación radical, el de la confrontación armada, no te corresponde. No tienes capacidad para salir por la vía de la fuerza, por la vía fáctica, del gobierno de Nicolás Maduro. No tienes esa posibilidad. Ni siquiera teniendo el apoyo que tuviste de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, de muchos países de la comunidad internacional, ninguno de ellos pudo lograr que Nicolás Maduro renunciara o se fuese del poder, o que cayera.
Todos los intentos fracasaron. Todos. Ni siquiera las sanciones han sido suficientes, ni serán nunca para sacar a Nicolás Maduro del poder. Porque él es parte del club de los jugadores duros de la política internacional, como lo fueron Fidel Castro, que en 60 años de boicot, de embargo económico, no de bloqueo, yo digo de embargo económico fundamentalmente, y de sanciones, no cayó, como no cayó Hafez al-Assad en Siria, como no ha caído Kim Jong-un en Corea, como no han caído sobre 200 dictadores en el mundo, los ayatolás de Irán. No han podido, porque es un tipo de jugadores que actúan de una manera distinta. ¿Cuál era la única posibilidad de salir por la vía de la fuerza de Nicolás Maduro? Que se produjera una intervención militar norteamericana directa, contundente, masiva, para expulsar a Nicolás Maduro del poder. Y eso no está planteado, ni lo va a estar, a menos que Nicolás Maduro cometa el error de convertirse en una amenaza real para la seguridad interna de los Estados Unidos. Y él Ahora, en la escuela de La Habana, y él aprendió de los Castro que puedes convivir perfectamente con una potencia como Estados Unidos, la cual te adversa, y sin que haya mayores confrontaciones. Cuba y los Castro estuvieron 60 años a 150 millas de los Estados Unidos, siendo un país comunista, una dictadura comunista, pero ellos sabían que tenían una raya que no podían pasar. Esa raya que no pasaron, que solamente la pudieron haber pasado en el año 1961 con la crisis de los misiles, hasta ahí llegó. Se abortó aquello y más nunca Cuba se convirtió en una amenaza para la seguridad interna de los Estados Unidos. Nicolás Maduro lo sabe también. Nicolás Maduro no va a cometer la tontería, digo yo, no sé, pero hasta ahora ha demostrado que no es tan bruto, porque ha hecho con la oposición lo que le ha dado la gana. así es. Entonces, yo lo que digo es que, mire, es que nosotros tenemos que llegar a entender varias cosas. En primer lugar, el gobierno venezolano, calificado por muchos como dictadura brutal, narcoterrorista, etcétera, etcétera, y paremos de contar todos los epítetos, no opera de la misma forma que el gobierno cubano. ¿Que juega duro? Sí. ¿Que tiene pensamiento totalitario un sector de ellos? Sí. ¿Que algunos quisieran un gobierno comunista tipo Castro total y absolutamente? Sí. ¿Pero son todos? No. ¿Hay contradicciones internas? Sí. ¿Es posible lograr con ellos entendimiento? Sí. Y en este momento estamos al borde de encontrar algunas soluciones para que comiencen los opositores y los del gobierno a entenderse. ¿Por qué? Porque ambos necesitan entenderse. Porque el gobierno de Nicolás Maduro no va a poder sacar al país a flote si no logra una recuperación económica significativa del país. Y para eso necesita la inversión internacional. Y para eso necesita la inversión privada. Y mientras existan las sanciones que existen, nadie va a invertir en Venezuela de manera significativa como lo necesita Venezuela. Entonces, eso pasa por una negociación a cambio de cosas que ellos pueden dar. Pero eso sí, el juego no termina allí. El juego no termina allí. Bueno, te dejo para que... Ahora, sí. Sobre ese aspecto me gustaría que detallara un poquito más en cuanto a qué pudiera ceder el gobierno para poder entenderse con la oposición. Yo quiero que usted me ayude y ayude a mi audiencia a comprender un poquito mejor a la oposición venezolana. Entonces, desde el punto de vista coloquial, ¿verdad? Tenemos a la oposición de Guaidó, tenemos el G4, ahí, tenemos los llamados alacranes, ¿verdad? Y tenemos ahora
a los gobernadores electos el 21 de noviembre. Yo quisiera sus impresiones en torno a los mecanismos de entendimiento que pudiera usar la oposición para entenderse en un asunto que históricamente ha generado grandes divisiones. La candidatura presidencial del siglo pasado dividió a los grandes partidos políticos. Por una candidatura presidencial se dividió AD, por una candidatura presidencial se dividió COPEI. De allí salieron partidos como el MED, como el MIR y como otras organizaciones Convergencia. Nos hace señas Rafael Ángel Andrés que debemos ir al corte y al retorno nos gustaría su auxilio, que usted nos explique cómo estos cristianos de la oposición pudieran ponerse de acuerdo. Vamos a la pausa, Rafael Ángel. Y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas con el profesor Jesús Seguía, presidente de Latin Corp. Bueno, decía la profesora Marta Colomina, fui su alumno en la Escuela de Periodismo de Luz. Claro, no fui su mejor alumno, ni uno de sus más brillantes alumnos, pero fui su alumno. Decía, caramba, dejen hablar a los invitados cuando van a su programa, aunque ella no lo practicó mucho cuando le tocó ejercer frente a una cámara de televisión esos consejos que daba en la Escuela de Periodismo. Por eso no queremos interrumpirlo mucho, pero es bueno preguntar. Bueno, habíamos dejado al aire. Ayúdenos a comprender a estos cristianos de la oposición. ¿Usted cree que se pondrán de acuerdo? ¿Y qué mecanismo de selección de candidatos sugiere usted? Y no se olvide, por favor, queremos conocer el ranking. Si yo le preguntara a usted, ¿quién es el líder de la oposición y cuántos puntos tiene? ¿Pudiera usted respondernos esa pregunta? Bueno, ahí tiene tres interrogantes rapidito. Bueno, agradezco muchísimo, Rafael, esa pregunta porque estás tocando la flauta. ¿Ok? En fin, primero que nada, déjeme decirte que después de toda derrota, lo que viene es un periodo de caos, de culpabilizaciones, de divisiones, de ver que... Y lo lamentable es que no ha habido la suficiente sabiduría para entender que, bueno, la equivocación ha sido colectiva. Lo mejor que podemos hacer es buscar en qué nos equivocamos, por qué nos equivocamos, comenzar a diseñar nuevas estrategias y de inmediato tratar inclusive de hacer una sana rotación de actores. ¿Por qué? Porque poner nuevas estrategias en manos de los actores que llevaron al desastre va a costar mucho tiempo para que la población lo asimile. Cuando hay un cambio de rostros, de una u otra manera, eso ayuda a facilitar la aceptación colectiva y del país por la nueva política que se está planteando. Eso no ha sido posible en la oposición venezolana. No hay manera. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental de la crisis del país? ¿Por qué ante una situación, digamos, tan evidente de caos, de crisis, que obliga a entenderse a todos los venezolanos? Porque de una u otra manera, culpables somos todos, unos por acción, otros por omisión, unos con mayor nivel de responsabilidad. Y créeme que no lo digo por buscar una salida salomónica. Sí, todos somos culpables y bueno, vamos... No. Es que en verdad somos culpables de una u otra manera. Repito, por acción o por omisión. Y en este momento la búsqueda de culpables no ayuda a resolver el problema. ¿Por qué? Porque el problema hay que resolverlo con urgencia. ¿Qué es lo único que falta? Propiciar cambios en la forma de ver las cosas. Propiciar cambios de paradigma.
cambio de estrategias para ayudar al país a vivir mejor. El gobierno sabe perfectamente que han sido un fracaso rotundo en materia de gobierno y en materia política. Rotundo. Comenzando desde que comenzó con Hugo Chávez hasta ahora. Pero créeme que la crisis política venezolana no comienza con Chávez. Comenzó con Luis Alfaro Usero y en cierta forma con Carlos Andrés Pérez. Porque si revisamos la historia política venezolana está marcada por el caudillismo. Correcto. Salvo la excepción de 10 años de gobierno democrático, 15 años, perdón, que hubo desde Rómulo Betancourt en el año 59, o sea, 58 en adelante, hasta 1973, cuando gana Carlos Andrés Pérez. Hasta ese momento, en Venezuela venía imponiéndose un criterio democrático, no caudillista, con excepción de Caldera, ojo, porque Caldera tenía espíritu caudillista. Y la mejor demostración es que Caldera, primero estaba el diluvio que él dejar de ser el líder. Bueno, prefirió dividir a Copey, lo prefirió exterminar por una candidatura presidencial. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que Rómulo Betancourt, básicamente Rómulo Betancourt, impuso en el país un liderazgo político colectivo. Él no operó como caudillo, pero entre otras cosas porque AD nace como partido político para combatir el caudillismo. Y la reminiscencia del caudillismo, que comienza con Carlos Andrés, pero con términos muy democráticos, pero con Luis Alfaro se acaba aquello. El mundo estaba cambiando. AD necesitaba cambiar urgentemente. Y estos líderes, en vez de generar cambios importantes, mira que esto lo conversé yo con Carlos Andrés Pérez en privado, en su casa en La Ahumada, cuando estuvo preso allí, tenía casa por cárcel, lo conversamos y le dije, mire, usted es culpable en cierta forma, porque usted gobernó sin su partido. Usted se considera un hombre de superpartido. Usted no le dio importancia a los cambios internos en AD. No utilizó su poder que tenía como presidente de la República para impulsar cambios importantes en AD, que ya necesitaba esos cambios. Y ahí comenzó la tragedia de Venezuela, que prácticamente concluye con el surgimiento del chavismo y la llegada del chavismo al poder. Porque Chávez llega al poder gracias al desastre dejado por Luis Alfaro Usero en materia política y porque acabó con Acción Democrática. Tuvo el tupé de llamarse inclusive caudillo. A él le encantaba que le llamaran caudillo. Válgame Dios, eso es una afrenta a la Acción Democrática histórica. Y él acabó con toda la generación de relevo. Y los que vinieron después de Alfaro no quisieron más que repetir el formato de Alfaro Usero hasta el día de hoy. Y la crisis de Acción Democrática y de Copey, pero básicamente de Acción Democrática, se convirtieron en la crisis del país. Y en medio de esa crisis llegó un improvisado en la política como Hugo Chávez y obviamente llegó con ánimo de jugar duro, tuvo mucho poder económico y tenía sin duda alguna un gran carisma, lo cual fue una combinación fatal para destruir muchas instituciones en el país y llevar al país al desastre que estamos viviendo hoy. Entonces, la pregunta que yo me hago es, si el caudillismo y el neocaudillismo se convirtieron en la crisis del país, ¿cómo es que todavía en los partidos de oposición no han hecho cambios importantes? En Venezuela no hay partidos políticos. En Venezuela lo que hay son plataformas electorales para que fulano mengano llegue al poder. Ponte a ver, revísalo. Y mira que yo le he conversado con muchos amigos que están al frente de los partidos. Le digo, mire, nada cuesta cambiar. ¿Y saben qué es lo más importante? Que eso es gratis. El cambio es gratis. Háganlo por ustedes mismos como políticos. Lleguen a la gloria como políticos. Hagan que sus partidos sean partidos con liderazgo colectivo y no el partido de fulano de tal. Eso es fatal.
Y todos los partidos políticos de Venezuela son los partidos de fulano de tal o de mengano. Y mientras eso no se corrija, y les dejo esto allí, en Venezuela no habrá manera de romper, no solamente con el gobierno chavista, el problema de Venezuela es mucho más profundo que salir de un gobierno chavista. Un problema estructural. El chavismo es una consecuencia de una gran crisis estructural y política que hay en el país, que se repite en todo el mundo. Ok, ahora, retomando la pregunta, ¿cómo debería reorganizarse la oposición para la candidatura presidencial? ¿Cómo se pudieran estos cristianos poner de acuerdo para esa tarea? Con tiempo. Ahorita hay tiempo. Buena pregunta. Repito, la democratización de los partidos políticos, sobre de esta manera a los dos Rafael. Estamos en el siglo XXI. Y el siglo XXI viene acompañado de un cambio de eras históricas, lo cual implica también un cambio de paradigmas en lo político, en lo económico, en lo social. Los empresarios han cambiado. La sociedad viene cambiando, pero los políticos se niegan a colapso en este momento en todas partes. Se han resquebrajado todas las estructuras partidistas. El cementerio está repleto de partidos tradicionales en este momento. Ahora, ¿qué es lo que hace falta para entrar a la política en el siglo XXI? Yo he logrado señalizar 6 nuevos paradigmas claves del siglo XXI. Primero, la democracia. Segundo, la educación. Tercero, la ciudadanía. Cuarto, las comunidades activas. Quinto, la gobernanza. Y sexto, la economía libre. El primero de ellos es la democracia. Un partido político que no sea democrático está condenado al fracaso. Y los partidos políticos venezolanos adolecen de democracia interna. La escogencia de los candidatos es una escogencia amañada. No es el resultado de la dinámica natural de la organización, de consultas normales. Y el candidato presidencial que se vaya a escoger, obligatoriamente para que tenga éxito, tiene que ser resultado, en primer lugar, de elecciones primarias, que es parte de esa democratización. En segundo lugar, tiene que ser contemplando la máxima, digamos, la máxima participación posible, es decir, la máxima unidad nacional posible. Y ahí es donde empiezan los tropiezos. Aquellos que están tratando de competir van a tratar de apartar unos cuantos. No, fulanito no participa porque él es alacrán. Pero resulta, lo peor de todo, ¿no, Rafael? Que es que, ¿por qué llaman alacranes a esta gente? Vamos a hacer caso omiso a que si hubo o no hubo soborno. Yo no tengo pruebas de eso, pero bueno, ese no es el problema. ¿Por qué se produjo ese fenómeno? Porque los alacranes decían que era necesario participar en las elecciones parlamentarias del 2020. Mientras que los otros decían, mientras Maduro esté en el poder, no hay posibilidades de participar en elecciones. ¿Por qué? Porque lo primero es el cese de la usurpación. Luego un gobierno de transición y algún día elecciones libres. Pues bien, ¿quién terminó teniendo la razón? Los alacranes. Porque en las elecciones del 2021, toditos participaron bajo las mismas condiciones que los alacranes decían que había que participar en el 2020. Si eso es así, se supone entonces que las razones de la división que hubo ya no existen. Por lo tanto, todos pueden darse un abrazo, pedirse perdón y empezar a andar con una ruta distinta. ¿Están en capacidad de hacerlo? Yo no lo veo claro todavía. No lo veo claro. ¿Creen que con un solo candidato de oposición o con un candidato de oposición que sea el representante del G4, del G5, el G6, ya eso es suficiente para ganar las elecciones? Yo no lo creo. Porque el chavismo no es mucho.
Profesor, El chavismo ¿qué características debe tener el candidato presidencial de toda la oposición para el 2024 para optar con reales chances a ganar la elección? Muy buena pregunta. En primer lugar, tenemos que entender que en Venezuela no hay espacio para un cambio de gobierno si él no es producto de un consenso con el gobierno. Porque el gobierno sabe que si quien gana esas elecciones es un opositor radical que les va a cortar la cabeza, que los va a mandar al paredón, que los va a encarcelar, que los va a perseguir, el gobierno no lo va a permitir. No lo va a permitir. Sencillamente como eso. La única manera en que la oposición no solamente puede ganar las elecciones, sino que logre cobrar la victoria, es a través de un candidato que le garantice al chavismo un nivel de respeto a sus derechos políticos, que garantice que los acuerdos establecidos de no persecución, es decir, lo que llamamos las libertades o el perdón, de alguna manera, el perdón a todo lo que ha ocurrido. Si eso no ocurre, obviamente que el gobierno no va a entregar. Entonces, el gobierno necesita tener a alguien de confianza. Miren, en 2018 se produjo una situación interesante. Teníamos a Henry Falcón de candidato, que era potable para el chavismo. Henry le dijo a los opositores: miren, señores, confíen en mí, 4 años voy a estar en el gobierno, pero garantizo la transición. Pues nadie lo aceptó. Y eso que algunos opositores dicen que fulano de tal no puede ser porque es, digamos, una persona que se entiende con el gobierno. Por Dios, esa es la mejor condición si tú quieres un cambio de gobierno. De lo contrario, yo les digo, el chavismo no se va a suicidar. El chavismo no se va a suicidar. El chavismo quiere seguir operando políticamente. Si por ello fuesen, gobernaron por el resto de su vida. No van a entregar fácilmente. Son realidades políticas, producto de la confrontación que hay en el país, producto de los errores que ha habido de parte y parte, comenzando por el propio gobierno. Entonces debemos entender, mire, igual pasó en Chile, la transición para que Pinochet aceptara un nuevo presidente tuvo que ser alguien del Partido Social Cristiano, como fue Patricio Aylwin. Tuvo que ser así. Porque si el candidato hubiese sido alguien del Partido Comunista o del Partido Socialista, Pinochet jamás hubiese entregado. Así es. Entonces, por cierto, parte de la realidad que existe. Sí, profesor Seguía, ¿y qué líderes de la oposición? ¿Cómo está ese ranking de líderes de la oposición? ¿Quiénes son presidenciables en Venezuela, en la oposición? Yo creo que mejor comenzamos por saber quiénes no son. Es más corta la ruta, ¿no? Porque aspirantes es lo que sobra en este momento. Aquí todo el mundo aspira. Es impresionante. Esa es parte de ese pensamiento caudillista que hay en el país, que creen que el mundo comienza con ellos y termina con ellos. Si no son ellos, no es nadie. Y ahora, sí. No voy a mencionar un líder de la oposición venezolana, que no voy a mencionar, que cuando se produjo en el 2018 la candidatura de Henry Falcón, yo le digo, pero bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo con Henry Falcón? Y la respuesta fue, ¿y por qué él no yo? Ahora. Mira, les digo en serio, el tema es delicado por la calidad de políticos que tenemos. No han estado a la altura de la crisis histórica que está viviendo Venezuela. No entienden lo que está pasando. No entienden las cosas que hay que hacer por el país. Y los venezolanos están como espectadores horrorizados de ver aquel espectáculo tan horrendo que están dando los políticos venezolanos, tanto el gobierno como en la oposición. La crisis de Venezuela no es otra cosa que la crisis del liderazgo político, de partidos políticos disfuncionales, de partidos políticos que no operan como partidos políticos, de partidos políticos que no saben dónde están parados, que no hay el más mínimo espacio para el análisis, para la discusión, para nada.
Todo se limita a yo aspiro, yo estoy aspirando a tal cargo, sígueme los buenos. Pero por Dios. Entonces, profesor, ¿no será que el candidato presidencial, digamos que sea potable para todas las partes, no está en la oposición política tradicional, no está en un partido político, sino que está en otros sectores de la llamada sociedad civil y los políticos no lo ven o no lo quieren ver por aquello de yo no le voy a entregar mi capital a una persona que no es de la política? Mira, yo no estoy en capacidad, yo analizo, más no soy brujo, ni pitonizo, ni futurólogo. O sea, yo lo que puedo decirte es que hay gente inteligente en la oposición venezolana y fuera de la oposición también. Hay gente que puede hacer un buen papel. Pero repito, la principal condición, no solo para ganar, sino para cobrar, es que sea alguien moderado, alguien que garantice la integridad del país, no la mayor división del país, que garantice una coexistencia política decente y civilizada, que garantice el respeto de los acuerdos establecidos, que garantice que la justicia transicional sea bien llevada, y que el chavismo tenga cierto nivel de sosiego, de tranquilidad, para que respeten los resultados. Porque, repito, de lo contrario, no van a respetar los resultados. No le van a entregar el poder a alguien que los va a mandar al paredón, por Dios. Esa es parte de la historia política universal. Eso es así en todas partes del mundo. Es algo básico, elemental. Sí. Profesor Seguía, ha sido muy claro, muy contundente. Yo le he entendido perfectamente toda esta situación. Mire, profesor, yo ya tengo más años de lo que yo quisiera tener. De verdad que yo quisiera tener la edad de Rafael Ángel, pero bueno, tengo la edad que tengo. Y he visto transiciones, gobiernos van, vienen, y hemos tenido en los últimos años, profesor Seguía, una oposición un poco diferente. Todo este invento del gobierno, ¿cómo lo llama Rafael Ángel? El señor Guaidó. El interinato. Exacto. Ese interinato apoyado nada menos y nada más que por la principal nación de la tierra, los Estados Unidos, maneja recursos, dinero, poder. Ha sido una oposición, digamos, una oposición gobierno, le llamo yo, una oposición. Esa oposición hacia adentro del país está muy desconectada con el común y corriente. Le pregunto, ¿cree usted necesaria que ese gobierno imaginario cese y que, por ejemplo, un líder como Juan Guaidó, en vez de recorra el país, converse con las regiones, converse con los ciudadanos en el país y trate de conectarse más con la realidad? ¿Y cómo se resolvería ese gobierno, ese interinato, en un escenario de primarias presidenciales con alguien que gane que no sea Guaidó? Espero haberme expresado claramente con la pregunta. Mire, hay una cosa que está muy clara. En primer lugar, ese interinato es, digamos, obedece a la política de los Estados Unidos, no a lo que Juan Guaidó quiere. O sea, él por sí no tiene ningún poder. De hecho, el interinato ya no existe. Existe nominalmente en términos de la agenda política de algunos países, sobre todo los Estados Unidos. Pero en la mente de los venezolanos no existe. Juan Guaidó tiene más rechazo que Nicolás Maduro. Juan Guaidó tiene 88% de rechazo por parte de los venezolanos. Maduro anda en el 82%. 80%. ¿Qué poder maneja? Sí maneja un poder económico gigantesco. ¿En qué se ha ido ese dinero? No me lo pregunten. Algún día tendrán que responder.
Mira, yo quedé sorprendido cuando escuché al director de la USAID en una interpelación que le hicieron en el Senado. No fue que me lo contaron, lo escuché. Donde él dijo que le han dado al gobierno, le han dado a los venezolanos, obviamente, al gobierno interino, básicamente, más de 300 millones de dólares. Solamente la USAID. Es decir, ahí no es solamente el dinero que se le dio, porque el dinero que se le ha dado a la oposición, o no a la oposición, a los venezolanos, está en el orden de los 2.000 millones de dólares, de los cuales la mayor parte se ha ido a Colombia. Le han dado dinero al gobierno colombiano para darle sostén a los venezolanos que están en el éxodo, y a otros países, ayudas humanitarias, etc. Pero el gobierno interino que está en Venezuela, dentro de Venezuela se han distribuido 300 millones de dólares. Yo le pregunté a los 4 gobernadores opositores que existían en ese momento. Le pregunté a los alcaldes de oposición: ¿ustedes han recibido un céntimo de ese monto? Dicen, no. Ninguno hemos recibido ni un centavo. Le pregunta, ¿quién lo recibió? Le pregunto a los partidos de oposición: mire, ¿ustedes recibieron dinero de eso para el funcionamiento del partido y hacer oposición? No, nada. ¿Quién los distribuyó? ¿Bajo qué criterios? Que se montaron una ONG. Sí, eso para la justificación que debe haber en el manejo de los fondos de la USAID está bien. La pregunta es si la USAID sabe a quién se les entregaron y quiénes son esas personas, a qué partido pertenecen. Y cuando empiezan a averiguar a qué partido pertenecen, bueno, paremos de contar, porque aquello es para coger palco. La forma sectaria en que se han distribuido los recursos. Y mire que yo no he querido tocar este tema, es un tema delicado, porque es que yo estoy muy claro que el tema de la corrupción en Venezuela no es un tema político partidista, es un tema social, es un tema país. Los chavistas se montaron en el poder combatiendo la corrupción de los adictos y los copellanos y terminaron siendo peor que aquellos. No porque sean más corruptos, es que sencillamente tuvieron mayores, en primer lugar, tuvieron un mayor manejo de recursos, porque la fortuna que manejó Chávez es impresionante, pero en segundo lugar porque desaparecieron todos los controles que había en el país, por esa hegemonía política que quiso ejercer Chávez, donde desapareció todos los poderes públicos, los independientes. Entonces, es un tema país, por eso es que yo no quiero meterme en el tema de que estos son corruptos porque son opositores, claro. No. Yo no creo en el cuento que los corruptos son los chavistas y que los opositores son los honestos, no. A otro con ese cuento, porque me lo conozco completico. Entonces, vamos a sincerar las cosas, apartemos el tema de la corrupción como tema político y enfoquémonos a buscar las soluciones a la crisis del país, donde sabemos que la solución a la crisis ética de Venezuela pasa por el desmantelamiento de las facultades discrecionales de los políticos. En conclusión, la candidatura presidencial y la oposición debe ser seleccionada en primarias. ¿Qué tiempo considera usted el más adecuado para discutir este tema? Se tiene que producir un reglamento. Mire, ayer se anunció aquí en el Zulia, no sé si usted lo sabe, el partido Un Nuevo Tiempo, el señor Manuel Rosales anunció cambios en la dirección del partido Un Nuevo Tiempo y se designó una nueva presidenta del partido, la doctora Nora Bracho, es la nueva presidenta del partido. Los partidos tienen que escoger sus directivas, no solamente por un mandato de la Constitución que así lo ordena, sino en sana paz política, en sana lógica política. ¿Qué tiempo considera usted el más adecuado para que la oposición seleccione su candidato presidencial en primaria?
Yo creo que tiene que ser a finales de este año, comienzos del próximo año. No puede pasar de allí. Porque ese candidato tiene que tener tiempo suficiente para recorrer a todo el país, tiempo suficiente para convencer a mucha gente, para amalgamar la unidad y para que la oposición se dedique a reconstruir sus fuerzas políticas. Porque dejar eso para última hora, eso va a generar muchas fisuras y no va a haber chance a lo mejor de sanar las heridas. Entonces yo pienso que lo más temprano posible mejor para la oposición venezolana. Y con esto quiero decir otra cosa también, que el gobierno está muy claro en muchas cosas. Si Nicolás Maduro descubre que él no garantiza la victoria, ellos van a buscar a otro. Van a buscar un outsider. Porque es que lo que está en juego es muy grande para ellos. Y ellos prefieren tener a cualquier chavista en el gobierno a tener un opositor que le va a cortar la cabeza a todos. Obvio, elemental. Y eso lo tienen muy claro todos ellos. Profesor Jesús Eguía, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Estamos a la orden siempre. Bien, amigos de 8 columnas, lo vieron, lo escucharon. Jesús Eguía, presidente de Dantin Corp, periodista y analista también de la situación política que vive en nuestro país. Si llegamos a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de 8 columnas. Síganos en redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas. Y no se pierdan este programa en televisión, en Telecolor, en el Zulia y Somos TV en el estado Lara. Escúchenos a través de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.